ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Verano, una cantidad importantísima de información en los medios de comunicación sobre vacaciones, paquetes turísticos y posibilidades de salir de nuestro hogar para tomar esas merecidas vacaciones, ese merecido descanso. ¿De qué vamos a hablar ahora en este capítulo? Cuando hay un problema, cuando hay algo que no se cumple, cuando hay dentro de ese ofertón que dijimos al comienzo, que por alguna razón el cliente o el usuario no está completamente satisfecho, lo que estamos llamando como las regulaciones en las compras turísticas. Les quiero presentar a los dos invitados de este capítulo con temáticas veraniegas. En primer lugar, Ricardo Núñez, juez del 11º Juzgado Civil de Santiago. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá colaborando con esta justicia más cercana a los ciudadanos. Así es. Y también Felipe Bravo. Él es profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica. Muchas gracias, Julio, por la invitación también. Estamos también con pinta veraniega. Sí, para hablar, ¿cierto? De colores claros. Los quiero invitar a ver una nota introductoria para luego conversar y responder las preguntas que los usuarios de redes sociales del Poder Judicial hicieron a través de estas plataformas. Según datos del Servicio Nacional de Consumidores, entre enero y noviembre del 2016 hubo 13.617 reclamos en el sector turístico. De ellos, un 47,3% fue contra líneas aéreas, un 25,6% contra empresas de transportes terrestre y un 22,7% contra agencias de viajes. Al momento de hacer una reserva en un hotel o comprar viajes en oferta, es relevante que los consumidores recuerden sus derechos. Por ejemplo, saber qué están contratando, conocer el costo final y que las empresas respeten y cumplan lo ofrecido a través de la publicidad. En el caso de que lo prometido no sea respetado, los afectados pueden recurrir a los tribunales por infracción a la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores. Lo vimos en la nota, la protección del derecho del consumidor, estos ofertones que hay que tener mucho cuidado también al leer lo que ofrecen y también lo que estamos pagando en ese contexto. Antes de ir a las preguntas de los usuarios de redes sociales, quiero preguntar, profesor magistrado, la historia de esta normativa o la historia de la regulación del derecho asociado a compras turísticas. No sé, y parto preguntando si hay una legislación asociada al turismo, por ejemplo. Magistrado, después profesor. Bueno, sí, hay efectivamente... yo diría que de los desarrollos importantes en esta materia es haber salido del derecho civil clásico, antiguo, vinculado más a la idea de grandes contratos a lo que es el contrato de consumo. Y en ese sentido se dicta la ley 19.496, que es justamente la que regula la vinculación que tiene el usuario de todos los días con distintos proveedores de distintas clases, particularmente respecto del tema vinculado a compras de paquetes turísticos, pero yo diría que esto tiene un origen que el profesor lo podrá explicar de mejor forma, que tiene un boom, que es cuando se discute la validez de los contratos que celebraba la gente en grandes asambleas de lo que se denominaban los tiempos compartidos, digamos. En donde ahí, en realidad, lo que sucedía era que se armaba una cena, y luego de show, luego de muchas invitaciones, se ofrecían determinados productos y la gente los suscribía. Claro. Luego, al otro día, la gente se percataba que en realidad no era tan eficiente económicamente lo que habían suscrito, o tiempo después lo que sucedía era que lo que se le había ofrecido no era tan cierto. Y este boom entonces cuestiona básicamente lo que dice relación con la forma de otorgar el consentimiento para determinados contratos. Claro. Y bueno, ahí lo que se dice, mire, hay épocas o momentos en que el consumidor no está tan claro al momento de lo que suscribe, y entonces se hace necesaria la posibilidad de que, transcurrido un determinado tiempo después de la suscripción del contrato, el consumidor que suscribió pueda retractarse. Y yo creo que ese es, en esta materia de turismo, es un hito que marca un desarrollo en esta materia. Sí, me acuerdo perfectamente de esta actividad, la invitaban a un show, a una cena, había mucha información, todo un espectáculo asociado al país o al destino turístico, y la gente tenía que firmar su suscripción o su contrato al final de la velada. Exactamente, de hecho la ley especifica que lo que decía el magistrado, que es la posibilidad que tiene un consumidor para, dentro de un lapso de 10 días,
arrepentirse. En el fondo, que el sí. retracto, esta palabra muy elegante, que lo que decía es arrepentirse, Claro. justamente en aquellas reuniones en las cuales el consentimiento, que es la voluntad, debe expresarse en ese mismo acto. O sea, decide ahora o nunca. Entonces, como tú decías, estas reuniones grandes donde comía, Fantástica. que todo el mundo aceptaba y de repente ya, firma ahora o se acabó la posibilidad y se acabó la oferta, ahí la ley lo que permite es un periodo que es lo que se llama de enfriamiento. Voy a pensarlo mejor. Sí, Llego en claro. la mañana, Exacto. miro esto, en qué me metí, si me metí en un crédito, la ley dice el crédito se acaba, se deja sin efecto, se paga lo que se debe en caso que se haya realizado algún tipo de acto y se le da a la persona la posibilidad de dejarlo sin efecto. La presión simbólica para el usuario era muy alta, porque además era muy feo no firmar el contrato después de la cena o después de la... Absolutamente, de porque esos espectáculos. además yo diría que, junto a lo que dice el profesor, que este tema que es fundamental, el de la voluntad, hay otro elemento que parece ser esencial, que es la información que se recibe. Y esto uno puede circunscribirlo en lo que parece ser importante, es en la publicidad. Porque, claro, la publicidad te ofrece el mejor resort en el Caribe, te ofrece las mejores condiciones de contratación, la mejor mantención durante años, pero luego tú te das cuenta que en realidad esa publicidad que está en los folletos, que está incorporada en la oferta, no era tan real. Y ahí parte una segunda cuestión que me parece bien relevante, que es cómo la publicidad se inserta en el contrato y en consecuencia el consumidor tiene derecho a exigir Lo que él vio. lo que vio y lo que se le está Lo que ofreciendo se como ofreciera. publicidad. Obviamente, yo siempre, conversando con algunas personas, el ejemplo es muy claro, o sea, cuando te ofrecen el mejor departamento con la mejor visión a la playa, bueno, está bien, yo tengo derecho a exigirlo. Claro. Pero cuando me dicen que los perros 9 de cada 10 eligen una marca Cualquier determinada, marca, claro. parece ser que esa publicidad no se incorpora. Y esa discusión es bien interesante porque en definitiva marca un punto de responsabilidad en lo que es la publicidad y cómo esta se incorpora al contrato. Sin entrar ya en las preguntas de los usuarios de redes sociales que tienen que ver con experiencias particulares, ¿cierto? ¿Pasó de estas convocatorias masivas a algún tipo de compra a una regulación? ¿Regula todo el comercio o regula lo masivo? Me refiero, estoy preguntando si regula también por la compra de Internet, la compra individual hecha por Internet, por ejemplo, en una agencia. ¿La ley regula también eso o no necesariamente? Como decía el magistrado, acá lo importante es que estamos en presencia de una legislación que busca, entre comillas, escaparse del derecho civil, que es lo que regula Sí, los contratos que conocemos comúnmente, sino que lo que hace esta ley de protección al consumidor es regular todo acto de Perfecto. consumo, que es una relación entre un consumidor y un proveedor. Y un proveedor es tan sencillo como una persona que habitualmente ofrece un bien o un servicio por el cual cobra un O precio. sea, cualquier plataforma en cualquier lugar. Y por ende, entonces, hay muchas regulaciones que se pueden aplicar independiente, lo que hablábamos recién respecto al retracto, es una norma específica en la ley, que permite que yo me arrepienta en el caso de los paquetes turísticos, de las reuniones celebradas al efecto. Pero cualquier tipo, como decía el magistrado, cualquier tipo de publicidad, no solamente en turismo, pero en particularmente, como veíamos estamos recién, hablando ahora, hoteles, en el caso de, por ejemplo, arriendo de algún bien inmueble de una persona que se dedica, por ejemplo, eventualmente a ofrecer bienes o servicios, probablemente la ley que se va a aplicar va a ser materia del juez de policía local y del CERNAC y no va a ser un asunto que se va a resolver conforme al Código Civil o al Código de Comercio. Exacto. Les invito a leer las preguntas de los usuarios, ¿les parece? perfecto. Por favor, vamos con las primeras preguntas de redes sociales. Carolina Muñoz, ¿qué ocurre si yo reservo una habitación de un hotel y llego y está ocupada, dice ella? A ver, yo creo que en primer lugar, por supuesto que hay que hablar en buenos términos con la recepcionista, probablemente no es culpa de ella, Claro. sino que puede haber un problema razonable administrativo dentro del hotel. Pero las personas tienen derecho a que las condiciones que pactaron antes de llegar se respeten. Hay una norma en protección al consumidor que establece de que las ofertas son obligatorias y son vinculantes para quien las ofrece, a diferencia del Código Civil y el Código de Comercio. Y lo importante acá es, en primer lugar, manifestar de que lo que se contrató, sea por la vía de la publicidad que se mostró, Claro. o sea, por la vía de las condiciones que me ofrecieron en particular, quizá por correo electrónico, que no es publicidad, las tienen que cumplir. Puede ser un cumplimiento directo, sabe que, perdón, nos equivocamos, acá está su pieza, o alternativo, puede ser que Algo similar. algo similar, pero la persona tiene que aceptar ese cambio. En última instancia, por supuesto, en caso de que no haya ningún tipo de respuesta, se puede recurrir a la mediación del CERNAC y eventualmente a las sanciones y indemnizaciones que puede tener también un juez de policía local en este caso. En ese punto, el problema, diría yo, es que el consumidor está a la hora adecuada
en el hotel y le dicen que no tiene. Claro. Claro, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se soluciona ese problema? Y yo diría que es la empresa la que debiera establecer un pool de soluciones adecuado al nivel de contratación. Porque transferir la problemática al consumidor es bien difícil. Sí, digamos. claro, no es O sea, fácil mire, resultarlo. solo un ejemplo. Anoche salí a comer y venía en el taxi, pagué con X de y el taxi me dice no tengo vuelta. Yo le digo, no es mi problema. no, o sea, problema mío, claro. si usted no tiene... Dice, no, pero bueno, es decir, el prestador de servicio es el que debe ofrecer la solución. Y en ese sentido, el profesor tiene toda la razón, que también requiere una posición razonable del consumidor, un poco también para solucionar ese problema. Luego, si hay desaveniencia o perjuicio, bueno, eso se verá ya en un reclamo posterior que se judicializa. Yo digamos. soy periodista, no abogado, pero voy a decir una palabra que se ocupa mucho en los tribunales, ¿cierto? La prueba. ¿Recomiendan ustedes, por ejemplo, cuando uno compra un paquete tanto por internet o físicamente, que yo lleve el brochure que me ofrecieron, que yo lleve el pantallazo de la habitación que me ofrecieron por internet, por ejemplo? Yo creo que en términos generales, esto es un buen consejo en general. Todo tipo de actos que uno realiza, uno, como también decimos los abogados, uno empieza a preconstituir pruebas, Claro. pero es simplemente guardar los correos electrónicos o mantenerlos en el teléfono, por ejemplo, ahora, exhibirlos, mostrarlos, preguntar a la persona que está respondiendo el correo específicamente, entonces estamos de acuerdo en esta condición. En caso que no se cumpla, el consumidor tiene el derecho a exigir su cumplimiento o que se le entregue, como decía el magistrado, soluciones para esto. En el caso de la publicidad, cuando dice esto es una fotografía referencial, ¿qué es lo que yo debería creer que es lo que me están ofreciendo? Bueno, en toda publicidad, evidentemente, hay un elemento que llamamos los abogados de un dolo bueno, una exageración razonable en algunas condiciones. Razonable, es una palabra Nadie claro. espera que la taza de café sea exactamente la que te sirven, Claro. o nadie espera que la pieza tenga justamente esa vista al agua cristalina que Exactamente está eso. hacia afuera. Pero sí uno espera que las condiciones sean condiciones que razonablemente la persona consintió, contrató de acuerdo a lo que se le mostró. En caso de que eso, de acuerdo a nuestra ley, induzca la publicidad, induzca a error o a engaño en alguna característica, que sin la cual no habría contratado, Por ejemplo, y que explícito en eso, en la publicidad, Exacto. o de acuerdo a lo que se conversó por correo electrónico o por teléfono, el consumidor tiene derecho a solicitar que se cumplan las condiciones o si no, que se le indemnice el daño causado. Y en este sentido, no era tan simple en el principio pensar que la publicidad se incorporaba al contrato, Claro. porque la verdad es que la publicidad es fantasía. sí, pues. Y por Y tanto, busca otro sentido, claro, se estimula otro sentido, lo que hace la publicidad es mostrar un ideal para que se contrate. Pero este ideal, yo diría, tiene que ser, en los términos como lo planteaba el profesor, razonable. Es decir, si yo contrato por un hotel que dice que voy a tener acceso pronto al mar, bueno, no puedo estar 20 cuadras más atrás. Claro. ¿Ah? Pero si estoy no estoy en primera fila, pero estoy en segunda, bueno, parece ser que la Razonable. publicidad es razonable. Claro, y porque no se nos puede olvidar que la publicidad es lo que se refiere a la palabra, digamos, es fantasía para la contratación. Ahora, cuando esa fantasía pasa a ser ya una situación que no se cumple, ahí, claro, hay un incumplimiento a lo razonable en cuanto al producto, digamos. ¿no? Sigamos con las preguntas de redes sociales. Carolina Paz, yo tengo una pregunta. ¿De quién es la responsabilidad si los vuelos se cancelan? Veíamoslo recién en los hoteles, ¿cierto? ¿Qué pasa también con los vuelos que más de algún problema hay en cada verano, sobre todo en el aeropuerto de Santiago, que están ampliando lo que se va a inaugurar y va a quedar chico de inmediato? Pero, ¿qué pasa con los vuelos? Acá hay un desconocimiento bastante grande de todos nosotros, ¿Sí? pese a que la ley obliga a las líneas aéreas a informar respecto a quien tenga responsabilidad, de que esta materia está regida tanto por la Ley de Protección del Consumidor como también por el Código Aeronáutico, que tuvo una modificación bastante reciente, hace un par de años atrás, que lo que buscó era explicitar que la responsabilidad que se tiene respecto a un vuelo que ha sido confirmado y que luego se cancela, que es lo que a todos nos pasa. Exacto. Sabemos que vamos a salir a las 2 de la tarde, nos presentamos 3 horas antes, nos dicen, ¿sabe qué? O se quedó abajo o se canceló el vuelo. Claro. Es responsabilidad de la línea aérea. No se puede transferir, por supuesto, la obligación de la persona Al consumidor. Claro. Pero, Claro, perdón, no, es porque lo que dice el profesor es tan cierto esta dicotomía entre la ley del consumo con el Código Aeronáutico, porque el Código Aeronáutico faculta a la empresa aeronáutica en un concepto que es la sobreventa. Claro.
Y entonces, bueno, esto es un tema económico, digamos, ellos están facultados legalmente para la sobreventa, pero eso no puede significar que el consumidor quede en el desamparo botado, digamos, en el aeropuerto. Y en general, lo que se produce ahí son ciertas negociaciones entre el consumidor y la línea aérea, que uno lo ve todos los días, digamos, Sí. y en que, oiga, sabe que no se suba en este vuelo, subas en el siguiente y le indemnizo. No, claro. Y en ese sentido, esta negociación es bien flexible, digamos. Ahora sí, el Tiene que ver pasajero con la no se- voluntad de los dos. finalmente. Exactamente. Eso, Ahora, lo que no puede hacer esta negociación, que es por supuesto lo mejor, si no hay nada Claro, mejor que no exacto. se ponga de acuerdo inmediatamente, Claro. es que el consumidor tiene que estar informado que tiene derechos que están en el código aeronáutico que no pueden ser transgredidos por la línea aérea. Por ejemplo, en caso de cancelación de vuelos que de cierta distancia, el código establece ciertas horas de espera, ciertos kilómetros que se tienen que recorrer, la línea aérea está obligada a entregar estadía, a entregar cierto alojamiento, a entregar alimentación, medios de comunicación y tiene la obligación de subirte al siguiente vuelo que exista. En caso de que no haya un siguiente vuelo, buscar acomodar para pasar la noche en algún otro lado. Entonces, en estas negociaciones que son evidentemente el óptimo, lo que no puede hacer el consumidor, puede hacerlo si supiera. Lo que no puede hacer, y muy comúnmente ocurre, es que las líneas aéreas te dicen no te puedo dar nada. Claro. Y ahí es parte de una negociación que tiene una asimetría de información muy Sí, grande. exacto. El consumidor no sabe lo que dice el código aeronáutico, está en la ley es bastante clara. De hecho, si uno la revisa, establece los tramos, establece los montos que se deben indemnizar. Sin embargo, se juega justamente a decir a que el consumidor, si nos están preguntando, si llega una pregunta de quién es la responsabilidad, que parece evidente que es de la línea aérea, es que parece que los consumidores no estamos muy conscientes de que tenemos derechos que son irrenunciables y que si vamos a cederlos de alguna forma, tenemos que ser compensados de mejor manera de lo que sabe la ley. Porque si es menos de lo que sabe la ley, parece que me están perjudicando. En el caso, el óptimo que decía usted, o sea, Sí. que se acerca una persona de una línea aérea y me ofrece, ¿sabe? Yo le doy $100 y un alojamiento para que viaje mañana, etc. Pero cuando no le ofrecen nada, cuando yo me entero por la pantalla que mi vuelo está atrasado, Sí. cuando no hay es de madrugada en cualquier aeropuerto y no hay nadie de la línea aérea, ¿qué hace el usuario? Claro, lo que pasa es que eso no es razonable, por lo siguiente, porque en definitiva el servicio que presta la aerolínea no es un servicio solo de vuelo, Claro. sino que es un servicio que es más bien completo en términos de información, de acceso a la información, y en ese sentido esta situación de que uno como que queda abandonado, Claro. eso no puede ser. La aerolínea tiene la obligación de dar la información y otorgar las soluciones pertinentes. Y bueno, y ahí eso es lo que debe exigir el consumidor, digamos, que haya alguien que se haga cargo justamente de la situación. Lo que no es aceptable, ni en la ley de consumo, ni en el código aeronáutico, es que el pasajero quede botado a su Claro, suerte, por supuesto. porque en general además estoy en el peor de los mundos, con los niños corriendo, un desastre. Sí, absolutamente. Oye, bueno, un buen dato en caso que alguien vea esto antes de salir de vacaciones es que las líneas aéreas tienen la obligación de tener dentro en su mesón una copia de los derechos que tiene el pasajero aeronáutico, Perfecto. donde aparece toda esta regulación. Entonces, quizá antes de embarcarse ahí se va leyendo en el fondo de la Exacto. sala de espera, puede mirarlo y ahí se va enterado y después cuando vuelva si le pasa algo ya sabe con qué puede reclamar. Exactamente. Sigamos con las preguntas de redes sociales que siguen al Poder Judicial de Chile. Carolina Lobo 22, respecto de las compras turísticas, ¿qué ocurre cuando los hoteles no cumplen con lo prometido? Lo respondimos cierta. La pregunta que quiero complementar yo es a quién le reclamo. Porque pasa que yo compro un paquete en Chile, obviamente, estoy en cualquier parte del mundo y el señor del mesón me dice es que esto no es lo que usted compró finalmente. ¿A quién alego? ¿A quién reclamo? ¿Qué hago? ¿Acepto lo que sea? No sé. ¿Cómo pasa en la prestación de servicios fuera del país por una empresa que chilena, claro? Bueno, lo que ha sucedido, digamos, es que la reparación del daño, porque ahí ya estamos en una situación en que es muy poco probable mejorar las condiciones, por un lado, pero entonces, si se ha generado un daño, lo que corresponde en el ejercicio de los derechos es que el consumidor ejerza la acción reparatoria de indemnización de perjuicio que contempla la ley y se ejerce en un procedimiento bien desformalizado que es ante policía local, digamos. Yo diría primero, reclamen el CERNAC, eso funciona bastante bien, cernac.cl. Podemos discutir si las soluciones son las más adecuadas, porque es bastante como correo, digamos. Pero luego tiene todo el derecho a ser indemnizado en materia de policía local, en donde está establecido eso. Claro, pero eso es ex post, o sea, eso después de mi problema. Estando en el problema, ¿qué elementos podría llegar a tener yo de auxilio, por ejemplo? Lo primero es, hay un deber de información que los consumidores tenemos con la propia ley de protección al consumidor, que es sencillo, que es lo que estamos explicando ahora. Tiene derecho a
Por ejemplo, que no se le produzcan daños en el acto de consumo, lo que pasaría eventualmente si uno llega con la señora, con todos los niños, espera ahí y te dicen, ¿sabe qué? No tiene dónde alojar y está en un país extranjero. Exacto. Lo que hay que hacer es, dentro de Chile, evidentemente uno puede invocar la legislación chilena y decirle, mira, oye, por favor, quiero que me hagan una solución, o si no, voy a tener que recurrir efectivamente a algún tipo de medida de mediación ante el CERNAC o medida judicial. Pero si estamos en el extranjero, se complica un poco más la cosa, porque la respuesta inmediata sería lamentablemente tener que, dependiendo de si yo contraté con un proveedor que tiene sede en Chile, Por ejemplo. llamarlo por teléfono y decirle, oiga, usted cuando vuelva a Chile tiene que cumplir con la ley, Claro. si usted no está fuera de la ley, aun cuando me he mandado al extranjero, una agencia de turismo que tiene sede en Chile, que tiene domicilio en Chile, responde por elección chilena. ¿Qué pasa si uno contrata a través de un sitio web, booking.com, no tengo idea, TripAdvisor o cualquiera que sea, y contrata un servicio de alojamiento? Lamentablemente la extraterritorialidad de eso hace que sea bastante más complejo llegar por la vía judicial, ante un juez de policía local, a demandarlo dentro de Chile. En este caso, probablemente la mediación que pueda hacer el CERNAC, y ahí ya lamentablemente ya es más ex post, es más eficiente. Ahora, yo al mismo tiempo diría que los consumidores se comporten como consumidores. ¿Ya? Es decir, efectivamente la ley contempla una serie de derechos y facultades para la gente que contrata, lo que es muy razonable. Pero al mismo tiempo, creo yo, el consumidor debe instar por tener una información que sea razonable a la envergadura de la contratación que está haciendo. Voy a poner dos ejemplos que pueden poner de manifiesto lo que quiero decir. Si yo voy y compro en un kiosco de la esquina o en un local un chicle, la verdad es que la información que tengo que tener es bastante mínima. Bastante poca, claro. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy concreta, muy cercana, y la verdad es que lo que estoy invirtiendo no va a pasar de 800 pesos. Poco monto, y si sale malo, no voy más a comprar ese chicle. Exactamente. Claro. Sin embargo, cuando estoy dispuesto a invertir más dinero en vacaciones, bueno, también me parece a mí que el consumidor tiene que ejecutarse profesionalmente. Autoexigirse un poco más. En el Es sentido decir, de la, si de la contrato con información. una empresa de agencia de viaje en Chile, bueno, al momento de pagar también tengo que decir, oye, bueno, ¿y qué pasa si tengo un problema? Claro. Es decir, tengo que prevenir, no porque vaya a suceder, yo No. en general no, pero debería decir, bueno, ¿a quién llamo? Usted tiene un teléfono abierto 24 horas, tiene un correo donde yo pueda... Y eso es bien importante porque en realidad hay veces en que el consumidor cree que no tiene ni una obligación. Claro. Y yo diría que, si bien tiene una perspectiva y una posición bastante más mejorada que hace muchos años, esto no significa que uno no se preocupe. Claro. O sea, volviendo una al responsabilidad punto, también. o sea, si voy a invertir X dinero en viajar con toda la familia al sur, al norte, afuera de Chile, bueno, al mismo tiempo tengo que preguntarle a quién le contraté, decirle, bueno, ¿qué pasa si tengo un problema? ¿Ah? Y en ese sentido, estamos poco acostumbrados probablemente a hacer ese ejercicio de autotutela, diría yo. De autotutela. Fíjate que la ley Sí. lo dice, la ley establece un deber Claro, del consumidor exacto. También le da la carga, de obviamente. informarse, Sí, por sí, supuesto, exacto. de celebrar operaciones efectivamente con el comercio establecido, de manera responsable, a ejecutar actos de comercio también conociendo, efectivamente. Exactamente. Pero lamentablemente, como dice el magistrado, no tenemos esa cultura justamente de buscar o prever, aun cuando no sea obligación directa, exigible al consumidor, hágalo. Efectivamente, cuando estamos en presencia de, por ejemplo, cuantificar el daño que se puede haber producido o para ver eventualmente las infracciones que pueden haber incurrido, es posible también tener en consideración si se contrató o no se contrató de manera más o menos diligente también por parte del consumidor. Perfecto. Sigamos con las preguntas de usuarios de redes sociales del Poder Judicial. Tengo la duda de si con la regulación de compras turísticas, ¿cómo resuelven los tribunales este tipo de denuncias? ¿Vamos al procedimiento? Hemos hablado de policía local, ¿cierto? Mediación de CERNAC. Si nos pudieran explicar cómo funciona desde lo más básico hasta lo más complejo, por favor. Magistrado y profesor, les doy la palabra. Yo diría que hay que distinguir tres cosas que pueden ser importantes. Primero, que el CERNAC como institución genera, a partir del reclamo que formula el consumidor, una mediación. Es decir, le consulta, formulada la denuncia, le consulta al proveedor cuáles son las condiciones y ahí se genera una mediación que yo tengo la sensación, no tengo números, pero que resulta bastante eficiente en ciertos ámbitos. Perfecto. Luego, si no queda conforme con la respuesta que le da la empresa al proveedor, el consumidor tiene el derecho a ejercer una acción individual. ¿Por qué hago esta distinción? Porque
somos consumidores individuales, pero también podemos ser consumidores colectivos. Colectiva en digamos, algún minuto, claro. Y en esa perspectiva entonces se formula una denuncia muy sin mayores requisitos ante el juzgado de policía local, se va un comparendo, se contesta por parte de la empresa y luego se produce un tiempo de probatorio y sale la sentencia. Lo colectivo no tiene que ver que se haya comprado todo juntos, sino No. que tiene que haber cierta hay una definición ahí. Y por eso es importante porque hay otros problemas de consumidores que dice relación cuando grupos de personas o grupos que tengan interés eventualmente puedan verse afectados y ahí el procedimiento, que es un procedimiento colectivo, es decir, masivo, se tramita ante los juzgados de policía local. Perfecto. Y eso es otro mundo. Digamos, Claro, claro. Eh, ¿Y cuándo llegamos al juzgado civil, por ejemplo? Perdón, Cuando- dije policía local. En los colectivos es en Ah, juzgado, ya. en juzgado Juzgado civil. civil. Y ahí Perfecto. sí ya requiere yo diría una asesoría jurídica más cierta, más efectiva, no tan solo, digamos. Sí, ¿no? la explicación de lo colectivo, ¿cierto? Que si yo veo una publicidad en un diario y 1000 personas la compran, tiene que ver con ese daño colectivo, Claro, ¿cierto? sí. A eso se En refiere esos la ley. casos, en esos casos, como decía el magistrado, una vez que la mediación ha sido, como se llama, frustrada o Claro. no existe, no se llega a acuerdo, no responde el proveedor o responde negativamente, puede ocurrir que la persona siga individualmente, que es lo que el magistrado explicaba ante el juez de policía local, Exacto. pero hay casos en los cuales CERNAC te responde diciendo, y sabe que hemos recibido 35 reclamos de esta misma agencia de viaje o de esta misma línea aérea, vamos a iniciar nosotros un procedimiento colectivo. Ante lo cual puede haber dos caminos. Puede ser que un grupo de consumidores, o que un consumidor con mucha motivación, junta a más gente y un abogado, Mucha rabia. y denuncia de manera colectiva ante un tribunal civil. En este caso, el tribunal civil competente va a ser del domicilio donde se realizó el acto de consumo. Hay una serie de reglas en la ley de protección del consumidor. Pero también CERNAC puede iniciarlo. Y puede decir, ¿sabe qué? Lo voy a partir yo. Perfecto. Venga usted si quiere y súmese a esto para que los resultados del juicio también le afecten. Para que usted pueda también participar en él. Pero luego, como hay mucha gente que podemos no conocer que fue parte de esto, que contrató o que no sabía, el tribunal tiene la obligación, después del periodo de admisibilidad de la denuncia, de la demanda en este caso, publicar avisos, que se publica en la página web, de hecho la prensa también ayuda mucho a eso, para que se hagan parte y digan si van a ser parte de esta acción, si se reservan sus derechos, y eventualmente, cuando el tribunal civil indemniza a cada persona, le llega una parte a los que fueron parte o a los que no fueron parte también, Exacto. puedan También pueden ser. exigir su derecho. Claro. Sí. La idea del colectivo, digamos, es porque ahí lo que se conceptualiza como microdaño. Claro. Todos los días nos cobran un X porcentaje, puede ser 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos mensuales, y nosotros no sabemos o no estamos con la necesidad de litigar por esos 1000 pesos mensuales. Sin embargo, si esos 1000 pesos mensuales o en una situación de turismo afecta a un número mayor, bueno, parece ser que ahí este microdaño personal pasa a ser un daño colectivo. Y esa es la idea de estos procesos, digamos. Vamos con la última pregunta de los usuarios del Poder Judicial que nos siguen en redes sociales y quieren hacer las consultas a ustedes. Las sanciones, las multas. ¿A qué se exponen las empresas que no cumplen? A ver, acá en primer lugar, hemos hablado en todo este programa, hemos hablado de cómo solucionar el problema para el consumidor. Sí. Hay que dejar claro que las multas no solucionan ningún problema. Exactamente. Las multas disuaden, las multas buscan producir cambiar algún prácticas, cambio en el comportamiento. Pero lo que nos importa más en primer lugar es que el proveedor cumpla con lo prometido, con lo contratado, o en segundo lugar, si no puede cumplir, que a través de otro procedimiento, a través de un cumplimiento por equivalencia o de otra pieza o que te suba al siguiente vuelo, lo cumpla, o en tercer lugar, de que te indemnice si sufriste algún daño, como es evidente en el caso de los viajes que nos quedamos abajo del avión o perdimos la conexión. Las multas es una etapa que es bastante distinta, y cuando uno ve las estadísticas respecto a los reclamos, lo que las personas quieren en general es que les cumplan con lo que se prometió, con lo que se contrató, y en segundo lugar que las indemnicen en caso de que haya algún daño. Sin embargo, la ley sí establece multas. La multa general en nuestra legislación de protección del consumidor son 50 UTM, que son como 7 millones de pesos, ¿puede ser? Bueno, sí. Ahora, en el caso que eso es por cualquier tipo de infracción a la ley, es decir, eso es independiente de que se indemnice. O sea, te puedo multar hasta con eso y además me tienes que indemnizar. Pero en segundo lugar, en los casos de publicidad engañosa, nuestra legislación del consumo lo considera como una de las multas más altas que existe actualmente, que llega hasta las 750 UTM, que ya es bastante más dinero.
A esa multa se expone, por ejemplo, una agencia de viajes que no cumple con lo prometido, un hotel, que en los ejemplos que dábamos dice que está a 10 metros de la playa y en verdad se equivocó y estaba a 1000 metros de la playa, que no tiene la pieza, etcétera, o que es distinta la pieza, otras condiciones. En esos casos se puede multar por el juez de policía local en el juicio individual, por el juez civil en un juicio colectivo. Esas situaciones. Y en tercer lugar podemos encontrar multas o indemnizaciones en materia aeronáutica, y cuando esas multas regidas por el Código Aeronáutico se aplican la Ley de Protección del Consumidor, es decir, la multa de 50 UTM, pero la indemnización ya está fijada en el Código Aeronáutico, que es el alojamiento, la comida, embarcarte en el siguiente vuelo y eventualmente incluso compensarte, como hablábamos recién, con dinero o con otro viaje, por ejemplo. Claro, porque la satisfacción, que es lo que está detrás, digamos, de este tema, más bien no se da por la multa, diría yo. Claro. O sea, para el consumidor que a la empresa le impongan una multa de 25 unidades tributarias, 50, 750, probablemente dice más relación con la rabia que pueda satisfacer eso que lo van a multar, digamos. Pero en su satisfacción personal, la verdad es, como decía el profesor, la solución va por lo que es la indemnización en términos monetarios o también la satisfacción en otros colectivos. Probablemente, bueno, el proceso de negociación será lo que será en la línea aérea, pasaje rebajado, pasaje liberado. Pero me parece a mí que quien piense que la satisfacción del consumidor es por la multa, la verdad no tiene mucho sentido, digamos. Bueno, para terminar este programa, yo creo que convencer a todos los usuarios, que somos todos nosotros consumidores, que hay que informarnos bien, ¿cierto? Que hay que leer todo y hacer un esfuerzo más por comprender todo el fenómeno que yo voy a tener al viajar, por ejemplo. Los contactos que tengo en el extranjero, etcétera, los contactos me refiero a la empresa, para poder tener ayuda y poder tener contacto en cuanto a la emergencia. Una cosa importante como concepto es el acceso a la información. Claro. O sea, si yo voy a contratar y mando 2 correos electrónicos y no tengo respuesta, yo diría, ojo con eso. Claro. Porque además enfrentamos, claro, nosotros estamos hablando de procesos de contratación con entidades más formales, digamos. Y grandes. Hoteles, culinarias, pero bueno, la contratación va a Airbnb, en donde uno contrata con una persona determinada, y en ese caso la pregunta es ¿cómo se responde? Y yo diría que por la experiencia que uno ha leído respecto de reclamo, es que ahí es bien complejo, porque ¿a quién le reclamo? ¿A quién le arrienda la casa o a la empresa que gestiona? Exacto. Como consumidor, obviamente hay que ir con la empresa. Y yo diría que los niveles de satisfacción son bien interesantes en ese sentido. Entonces, la problemática del consumo es, señores consumidores, seamos responsables, informémonos y también ejerzamos nuestros derechos, digamos. Muy bien, les quiero dar las gracias en primer lugar a los usuarios de redes sociales, específicamente las cuentas del Poder Judicial de Chile, que preguntaron en este programa, y también agradecer a los 2 invitados. En primer lugar, Ricardo Núñez, juez civil, y también don Felipe Bravo, profesor de la Universidad Católica. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Nos despedimos y ya saben, a conocer, rescatar y ser responsable también uno como consumidor en las compras turísticas que realizamos. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto y felices vacaciones.